¿Cómo están, queridos amigos? Hoy he tenido un día increíble, me levanté tempranito, hice las cosas que tenía que hacer del trabajo, terminé mis reels de tecnología y ahora me preparé un cafecito y estoy listo para el tremendo invitado que se viene a continuación, porque aquí comienza Futuras Leyendas. Muy bien, queridos amigos, como les contaba, tenemos un capítulo espectacular. Hay una persona que a mí me ha llamado la atención durante mucho tiempo. Le voy a ir contando a él y también a muchos de ustedes durante esta conversación varias curiosidades que nos vinculan. Pero sin más preámbulo, quiero presentar a alguien que fue diputado, candidato a la presidencia de Chile, pero además a mí me encantó, profesor de producción cinematográfica. Les quiero pedir un aplauso bien grande para el señor Marco Enríquez Ominami. Estimado, bienvenido. Oh, encantado, te decía antes, gracias por la invitación de nuevo. Con honor, y yo también te sigo en tu super Instagram, elegante, moderno. Excelente, excelente. Querido, quiero comenzar un poco por el principio, porque si bien yo conozco esta historia política tuya desde hace mucho tiempo, también tuve el verdadero placer de compartir con tu señora, con Karen, en TVN, cuando trabajábamos ambos ahí. Pero me gustaría escuchar un poco, desde tu punto de vista, de dónde nace esta necesidad o este propósito de vincularse tanto a la política como al servicio, por decirlo de alguna forma, partiendo desde algo más artístico y cinematográfico. De chico, mi madre es directora de televisión. Y de chico yo fui exiliado en París y me pasé metido toda la infancia en los estudios de televisión, mientras mi madre no me podía cuidar y me dejaban sentado ahí. Entonces, primero, me produjo una gran fascinación el aparataje, los técnicos, la cosa media castrense, media militar, Claro. era directora. Era asistente de dirección, después fue directora, y me acuerdo cuando ascendió. Eso es lo primero. Después ella es cineasta y se hizo amiga, documentalista, de Raúl Ruiz, que es un cineasta chileno muy poco conocido en Chile, pero que en Francia, en mi época, era considerado, junto a Orson Welles, el cineasta más importante de la historia. La revista de crítica Cahiers du Cinéma, que es considerada la que es bien hermética, tenía a Raúl Ruiz, chileno, exiliado en París, como el top, y lo conocí por mi madre y mis amigos, y me fascinó. Entonces, primero una vinculación, y después una frase que te marca mucho cuando eres chico: los niños son esponjas. Mi madre, yo le digo, no me acuerdo qué edad, 15 años, te invento. Le digo, ¿qué hago cuando grande? Y mi vieja me dice, mira, Marco, hay dos cosas que el ser humano nunca se va a agotar: las imágenes y las ideas, los contenidos y las imágenes. De ahí viene mi conexión con el cine, la televisión, el cuadro, fuera de cuadro, la narración. Yo no soy muy estético, o sea, no soy un director de publicidad, hice publicidad pero muy mala, no soy un gran melómano, por tanto hice comedias y soy mejor narrador que descriptor. Son talentos distintos. Y hice series de televisión. Y entre medio me resistí, esta es la otra verdad, gracias a Freud y a la terapia y a mi fuerza, a entrar en política, porque toda mi familia, no te voy a aburrir, pero anota, bisabuelo, tatarabuelo, todos son políticos o artistas y todos fueron exiliados, y etcétera, asesinados, perseguidos, todos por sus ideas. Y yo me resistí, Claro. me resistí. A los 32 años entré a la Cámara de Diputados porque me pareció que en América Latina el combate político le compite al arte. Me pareció que era tan dramático y me metí. Esa es la respuesta más corta y más sincera. Bien, pero espectacular, tremendamente nutrida la respuesta. También me llevaba a pensar que, claro, hoy en día el mundo político y la mayoría del mundo comercial, muchos mundos requieren de alguien que tenga la capacidad de contar una historia, de expresar una idea, de darle a la audiencia o al potencial votante la idea de imaginarse un futuro distinto. Y eso requiere de imaginación, de creatividad, de todas las otras herramientas que adquiriste en la primera parte. Así que bien interesante eso. También escuchaba en un posteo que tú hiciste hoy mismo en Instagram, que mencionabas que hubo cierto porcentaje de la población que votó por el cambio de la Constitución, por dejarla como estaba, por reformarla, etcétera. Pero decías al final si eso no sería una crítica a la política en sí. Y yo te quería preguntar, así como el mundo de la política requiere toda esta estructura, ¿no? Y todas estas pirámides jerárquicas, el mundo de la creatividad a veces es mucho más abstracto. Y tú sientes que mantener esta estructura política que hemos utilizado durante tantos años y que no parece funcionar al 100% en ningún lado,
¿seguir intentando por ahí genera alguna variable finalmente? ¿O es seguir dándole una oportunidad a la izquierda, una a la derecha y cambiar el culpable de alguna forma? Dos cosas, dos niveles. Lo primero, dijiste una cosa muy brillante que yo lo hago en mis conferencias, que es la idea de contar una historia. Creo que la publicidad inspira la política y que la publicidad ha cambiado de rumbo desde la maximización de la promesa del precio hacia contar una historia. El ejemplo más tonto, pero funciona, Apple y Steve Jobs, la historia de Steve Jobs es Apple. El creador de Samsung no sabemos ni el nombre ni el apellido. Claro, Las claro. marcas viven de su historia. La política hoy día también. La biografía es más que la ideología. La historia, contar una historia es el arte para construir mayorías. Suena frívolo, pero bien de fondo, por la Sí, sí, hipercomunicación, claro. etc. Ahora vamos a lo otro, que es más sustantivo, que es la política. Yo creo que efectivamente estamos hoy día en el enigma, no tengo la respuesta. Si es el péndulo, como tú lo dices muy bien, el péndulo donde la clase media, sobre todo, castiga y premia. Dice un rato a la izquierda, un rato a la derecha. Y otra Claro. muy de fondo es que yo creo que sí estamos, sobre todo en Chile, no fíjate así en Uruguay o en Argentina, sobre todo en Chile, también quizás en Argentina, pero en Chile sobre todo, la disputa que tenemos es muy cruda porque es muy sustantiva. No estamos de acuerdo si hay que subsidiar la demanda o la oferta. Para hacerlo en simple, no estamos de acuerdo si el mérito individual es o no la promesa de fondo. No estamos de acuerdo, porque algunos sostenemos que la educación debe ser gratuita, pública y laica, y que puede haber oferta privada 1000 veces, pero tiene que haber una oferta, porque para eso se es chileno, para construir un Estado que proteja por igual, en algunos dominios, no en todos, educación, salud, etcétera, no te quiero hacer demagogia. Pero, y no estamos de acuerdo, porque la derecha, que ganó la batalla cultural por la dictadura, que también la ganó ahora el plebiscito democráticamente, ganó una batalla y que buena parte de los chilenos no quieren un Estado protector grande, quieren apenas algunas reglas. Y entonces Claro. creo que la disputa aquí es muy dura. Tú conoces también como yo América Latina, pero en Brasil, en Argentina, en México, en Uruguay, en varios países, nadie discute que la UBA, la Universidad Pública de Buenos Aires, sea gratuita. Ni la derecha argentina. Tiene otras peleas, pero la discusión sobre la oferta pública no existe. Aquí, yo soy Claro. exiliado en Francia, como te decía, ningún proyecto de derecha ha propuesto anular la gratuidad de la universidad. Ninguno. ¿Eh? Acá no conquistamos ni siquiera eso. Todavía hay sistema de becas. Claro. Entonces creo que la pelea es muy cruda y no, entonces ya no es un tema de péndulo, ya son proyectos de país completamente distintos. Claro, claro, estoy de acuerdo. Como buscar, finalmente pareciera que cuando aceptamos el mundo capitalista como el Monopoly en el que estamos jugando, digamos, como el tablero, todas las otras cosas pasan a ser una manera de generar o perder plata, digamos. Lo mismo que está pasando ahora con las ISAPRES, con la educación, con la salud, con todas las áreas importantes, mientras el fin sea económico. Si a la ISAPRE le va bien, le está sacando la plata al paciente. Y si al paciente le va mejor, la ISAPRE se funde. Entonces es muy difícil equilibrar cosas que, desde mi punto de vista, no deberían requerir un bien económico para pagarse, como le decías tú, la salud, la educación, y así todos podemos partir de una misma base, y después, claro, que cada uno, si uno quiere destinar el tiempo a hacer negocio, a hacerse millonario, buenísimo, y si otro quiere compartir con su familia también, pero de alguna forma tener lo necesario para poder vivir de manera transversal, ¿no? Eso que acabas de decir lo dices mucho mejor que yo. El punto no es que no exista mercado, es que el peso del mercado en la vida, en la dignidad, lo mínimo, educación y salud, tiene que disminuir. Puede haber mercado. Claro que puede haber, si no soy tarado. Si por supuesto que soy moderno, no soy, por eso no soy comunista, soy progresista, porque claro que tiene que haber mercado. Pero en Chile se desbalanceó. El mercado, el dinero vale mucho en la sala de clase. No es que el dinero no exista Claro. en Argentina y en Uruguay en la sala de clase. Claro que existe. Y te comento una cosa que me dijo mi hijo que me volvió loco, porque de alguna forma estaba, no sé, que era distraído en el colegio. Lo mismo me pasa a mí. Yo tomo esta cuestión del déficit de atención y él no se lo han diagnosticado, pero es bastante hereditario, entonces debe tener algo que ver con eso. Pero estábamos en ese debate, me llamaban del colegio, estábamos conversando bueno, va a intentar calmarse un poco. Y le digo a él, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís que te hace distraer? Y él me dice, siento que están tomando 15 minutos de información y llevándolo a 1 hora de clase para poder tener un trabajo, ¿cachai? Cobrar a fin de mes. Y yo decía...
Porque claro, quizás ya entendí al principio lo que quería saber y ahora estoy aburrido de escuchar como tu experiencia o tu opinión sobre ese episodio político que pasó. Quiero saber otra cosa o lo googleo si quiero saber eso de alguna manera, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que además yo soy más viejo que tú, pero las tecnologías te permiten una capacidad de síntesis y te exigen una capacidad de síntesis fascinante. A mí esa parte no me molesta. Solo veo una amenaza en la velocidad, el ritmo de la vida que llevamos como generación nosotros diferente a la de nuestros abuelos. Yo veo solo una dificultad. No que me parezca mejor ni peor, sino que un desafío de nuestro mundo es la simplificación. El problema de la vida en común es que las cosas se simplifican y la verdad es que la simplificación a veces es enemiga de la solución. Las respuestas son complejas. Te debe pasar a ti como educas a tus hijos. Es bien difícil en los elementos morales, en sus peleas con sus amigos. ¿Cómo resuelven en la economía la amistad en el colegio? ¿Cómo la resuelven? Un combo no alcanza, porque al día siguiente lo tienen que volver a ver. Porque además los niños lo están viviendo de manera mucho más cruda que tú y yo. Para ti y para mí el mundo es enorme. Yo contigo me conecto ahora y tengo otro Zoom y tengo una vida gigantesca. Los niños tienen un mundo más estrecho, van al mismo colegio, de la misma clase durante años, con lo cual una pelea de ellos es mucho más cara. Yo me puedo pelear contigo, nos bloqueamos el teléfono. Claro. Y tengo, igual que tú, 1.000.000 de relaciones más. Entonces digo, la complejidad es la que me preocupa a mí de las nuevas generaciones, que tienden, yo lo veo en TikTok, porque soy un gran adicto a TikTok, pero es la simplificación permanente. Todo es simple. Es extremadamente, por ejemplo, en el video de Shakira, para hacer pop, la tipa hace un video condenando la infidelidad de su ex marido. Lo que ella no cuenta es que ella también fue infiel. Lo que ella no cuenta es que también podría cantarle esa canción a ella de la Rúa, diciéndole, te fuiste con igualita que tú. Pero, o sea, digo, a mí lo que no me gusta de ese video, que me encanta, lo he visto 100 veces, lo encuentro genial, disfruto incluso lo que es las nuevas, las 4 tipas que hacen, disfruto la coreografía. Eso también es un video que uno lo valora, pero también tiene algo infantilizante. No va al fondo de que ella también es pecadora. Y la canción ¿no? Y además, no, y si hubiera terminado la relación de forma inversa y Piqué por algún motivo hubiera hecho una canción diciendo exactamente la misma narrativa pero de Shakira, lo hubieran atormentado instantáneamente, o sea, hubiera sido terrible como la trata así, olvídala, no hay por qué. Y tengo una consulta, nosotros claro hablamos de que en la pandemia había un montón de especialistas y que de alguna forma nosotros nos buscábamos información en distintos lugares e intentábamos hacernos una idea de qué estaba pasando. A mí lo que me dio la sensación en un momento era de que había un montón de cosas inamovibles planteadas por personas que no tenían la garantía de que eso fuera a ser de esa forma. Ponele Fauci en Estados Unidos, que estaba diciendo en un momento que al ponerse la vacuna era imposible contagiarse y era imposible contagiar a otra persona. Después se fueron retractando de ciertas cosas. A mí, más allá de los detalles, siempre me pasa lo mismo. Trato de ver como el bosque y no cada uno de los árboles. Y mi preocupación principal fue, nunca hubo un origen real. Nunca se dijo, mira, de acá vino este virus. Fue como esta idea de la sopa, del murciélago, pero estaba un laboratorio en Wuhan donde se hace este tipo de trabajo, donde estaba una doctora que le llaman la doctora murciélago, que hacen esto que se llama Gain of Function Research. Pasan el virus de un tipo de animal a otro y van viendo qué características gana en ese proceso. Ahora, lo presentan en el 2015 como un arma al gobierno chino. En el 2015, la parte médica del Estado le presenta a la parte militar esta idea de este virus para atacar, diciendo todas las características, las hospitalizaciones, la baja de moral. Lo compara con que si el ataque es una bomba es inmediato y los que mueren ahí, pero que esto puede durar años y desmotivar a las tropas, etc. Y después de que se presenta como idea y se escapa de algún lado, supongamos que no fue intencional, se borra toda esa información y se dice, no, estas son las reglas y tú las tienes que seguir. Y te tienes que poner la misma vacuna, yo me puse las 4, que hace la empresa en el país que fue el problema, que nadie te está diciendo nada, ¿cachai? Entonces yo quiero ser lo más responsable posible, pero hasta qué punto esa voz de mando que va cambiando con el tiempo y dependiendo quién la financia, es tan así, ¿no? Es súper, vamos a entrar en otra materia, que es la comunicación, el acceso a información como un bien jurídico descuidado por las democracias. Y yo sí creo que por eso yo no participo, tú sabes, del adagio de que todo tiempo pasado fue mejor. A mí me parece que nos toca un tiempo fascinante, cabrón. Pero no tenemos la hambruna de la Segunda Guerra Mundial, ni el frío del carajo que se comieron en los millones y millones y los millones de muertos del Holocausto. O sea, tampoco me gustan los optimistas porque los encuentro medio tontos.
diciendo el mundo es fascinante. No, ni lo uno ni lo otro. Nos toca un tiempo complejo. A propósito, un tiempo complicado. Tú decías complicado, yo digo complejo, es lo mismo. Difícil, con coordenadas distintas, un ajedrez distinto. Y creo que lo que sí es mucho más rápido. Y creo que la velocidad se volvió... yo estudié filosofía, tú sabes, y eso me fascina a mí. La simultaneidad y la sucesividad. Yo tenía un tío mío que era muy inteligente, ingeniero en Francia, doctor, y me acuerdo que él me decía, Marco, lo que va a venir son dos cosas. Me dijo una tontera y una lucidez. Una tontera me dijo primero. Todo va a converger en una sola pantalla. Estamos llenos, yo aquí no sé, 1, 2, 3, 4 pantallas veo. 1, 2. O sea, no pasó la convergencia de pantalla. Todos queremos ver. Ojo, porque no sé, igual podemos prender la tele y tener YouTube, Netflix, todos los canales de televisión, el cable, podemos buscar algo en Google, podemos pedirle a la tele que compre algo en Amazon. Finalmente, si quisiéramos restringirlo a una sola pantalla, quizás podríamos. Pero en defensa de esa... Pero yo lo discuto porque tengo el teléfono. Miramos, nos gusta. Claro, sí. Porque nos gusta leer los mensajes en un lugar más íntimo, no en la pantalla. O sea, sigue siendo, claro. Y te gusta ver películas en el cine, por ejemplo, está con más películas que nunca en su historia. A pesar de la convergencia, la gente va más al cine, claro, porque hay más diversidad, lo que tú quieras, pero yo pensé que el cine se iba a morir. Nunca ha estado tan rica la industria del cine con Netflix, con Amazon, con multiplicidad de pantallas. Estoy de acuerdo contigo que tecnológicamente mi tío tuvo razón, me lo dijo en 1980, pero se equivocó por una cosa que ahí viene en los segundos, donde él fue brillante. Y yo soy medio ignorante, pero me titulé de filósofo sin entender un carajo. Pero hay una tesis que es muy complicada, que es la tesis de la simultaneidad y la sucesividad. Que el ser humano, a propósito de déficit atencional, está acostumbrado a lo sucesivo. O sea, por decir algo, se come y no se trabaja. Se conversa contigo, pues estoy conversando. Y la verdad es que la tecnología permite la simultaneidad. Yo podría, no lo voy a hacer, si estuviera aburrido, podría poner la mitad de mi pantalla con mi WhatsApp. Podría simultáneamente y sucesivamente estar en una entrevista contigo, y lo hago a veces, ¿eh? Cuando estoy aburrido en los Zoom, veo mi WhatsApp, mientras tengo aquí el noticiario prendido. O sea, soy capaz de leer mi WhatsApp, estar en un Zoom, mientras ahí veo las noticias. Esa simultaneidad en otra generación. Y eso tiene que ver con la velocidad. Nunca hemos sido tan simultáneos. Y yo creo que es un drama existencial, porque... no voy a dar ejemplos escatológicos, pero se puede uno lavar los dientes y ver una entrevista de un filósofo el más inteligente del mundo. Cosa que antes no era posible. O sea, ahora es en los trenes, tú puedes estar en movimiento informándote. Yo estuve la semana pasada en Bélgica, estaba en Bélgica viendo noticias de Chile, en directo, claro, y chateando además. O sea, la simultaneidad, yo creo que en eso, de algún modo, estamos hiperdesafiados como generación, porque eso sí que es fascinante. Y creo que estamos en un mundo complejo por eso, porque la simultaneidad no la tenían la generación de los 40 ni de los 50. Y me tiro una carrilada filosófica así dentro del mismo tema, pero la otra vez escuché a un tipo que hablaba de la dopamina y de cómo la dopamina de alguna forma fomentaba la motivación a realizar ciertas acciones. Si un tipo se despertaba y cuando éramos cazadores recolectores tenía que ir a cazar, tenía hambre, no desayunaba y tenía esta necesidad de cumplir una tarea. Iba, buscaba el animal, lo cazaba, volvía después de toda la adrenalina y cuando lo cocinaban y lo comían junto a la familia, generaba esta liberación de dopamina en su cerebro y sentía como la gratificación de haber logrado lo que buscaba. Hoy en día, a través de la gratificación inmediata, por ejemplo, de ver algo cómico en TikTok o ver, pornografía o consumir algún tipo de sustancia, se genera esa liberación de dopamina de forma prácticamente instantánea. Y las cosas naturales pasan a ser mucho menos eficientes en ese sentido. Entonces, me pasa que mi pregunta filosófica, mi carrilada es, cuando antes era difícil para las personas sentarse, autoconocerse, destinar tiempo como a escuchar su interior, a meditar, hoy en día, con la comercialización de toda la atención de los seres humanos, los niños, todos nosotros estamos continuamente mirando algo y no estamos conectados con nosotros mismos, no estamos haciendo lo que queremos, no estamos compartiendo con seres queridos, porque esa energía se está transformando en plata para China a través de TikTok, ¿no? Claro. Yo creo que a propósito de monetización y simultaneidad, el video de Shakira, corrígeme, en horas logró millones, ¿no?
que es lo otro. Sí, sí, el primer video en llegar en 100 millones de visitas en 24 horas, era una cosa así. Sí, sí. No, la velocidad, la combustión de las ideas y de los productos y de los liderazgos es así, o sea, te puedes hundir políticamente. Te digo yo que he vivido eso varias veces, renací y me he hundido a la velocidad si te inventan algo, que me pasó a mí, y me hundí, y ahora voy de vuelta, pero a la velocidad del rayo. Y yo siempre, Sí, sí, claro, es instantáneo. y tu mundo también lo viste, unas polémicas atroces que duran, que tú dices, el mundo se me va a caer, y de repente hay algo con el oleaje, una ola reemplaza a otra ola, viene otro, y viene otro. Y el ser Es que, humano, y sabes que, claro, es cíclico, ¿no? Pero también diciendo lo que me comentabas de antes, yo siento que viene de ahí mi carrilada filosófica. De alguna forma, esos procesos te llevan a decir, si esta es mi reacción ante la forma en la que el público te trata de alguna manera y te hace sentir mal, debo tener mal el tablero en el que estoy jugando, como las aplicaciones instaladas en mi cabeza desde el principio deben estar mal. Y uno empieza naturalmente a buscar hacia ahí, a corregir esos cimientos para que después la cabeza te funcione mejor. Y hoy en día siento que, por ejemplo, pasar por una situación así, no sé, se me dé una situación en un programa, estoy ahora animando artes marciales mixtas, que me encanta, ahora voy a hacerlo en TVN la próxima semana. Digamos que me ocurre algo que genera una situación en la que la gente me escribe. Hoy en día tengo el gusto de que me puede dar lo mismo, pero tuve que hacer un montón de recapacitación para entender que la valorización mía no venía de forma externa. Y yo siento que hoy hay muchísimas personas de ambos, hombres, mujeres, que están buscando en su pareja la validación de ellos mismos, o en sus padres, o en un amigo, o en alguien que les diga está bien lo que estás haciendo, y no hay tiempo para escuchar lo que uno realmente lo hace vibrar de alguna forma. yo me incluyo en tu reflexión, me pasa lo mismo, igual que tú. Yo viví en la seducción y en el otro, y creo, entre paréntesis, que Boric, su problema es ese, que está muy preocupado de la seducción, de vivir en la mirada del otro. Y creo que las cicatrices, los golpes, a ti y a mí lo que nos ayudan es que... Pero después hay otra cosa, y cuando tu mundo es más amplio, te importa menos. Me explico, de nuevo, por Claro, ejemplo, los niños. Yo tengo dos hijas y tengo una que salió del colegio recién. Yo la veía en el colegio, su mundo era estrecho. Mismo curso, 14 años, mismo grupo de amigos, una pelea con una o una buena onda con uno, el paraíso y el infierno. Vuelvo a lo mismo, tal cual. hay una economía del tiempo que es distinta y creo que yo por lo menos igual que tú, yo para agregar complementario a lo tuyo, yo estoy menos en el ojo del otro porque tengo un mundo muy grande, entre los libros, la música, las Claro. series, estoy viendo White Lotus, entonces mira, estoy leyendo un libro, una revista de filosofía, tengo ahí igual que tú mi WhatsApp lleno de amigos, de temas, tengo un mundo así de grande, con lo cual la angustia Claro. se vuelve más relativa, porque tengo otras cosas, mi vida avanza en un mundo rico. Y creo que ese es el problema de la autoestima. Cuando la tienes, tu mundo es muy estrecho. Es una respuesta, no es la única. No soy psicólogo y hay otras No variables. entiendo. No, y también ocurre mucho que siento yo, por lo menos, que de alguna forma cuando la política, bueno, es una mezcla extraña de puntos, pero suele ocurrir. La otra vez haciendo un estudio de una cosa de marketing decía que el 50% de lo que una persona considera el momento de comprar viene de quién se le ofrece y el 20% venía de los conocimientos que tenga esa persona que lo ofrece y el 10% los respaldos de las capacidades sobre lo que está hablando y había como un 20% que era el precio y el producto. Todo el resto era quien lo decía de alguna manera. Y hoy en día, aplicando eso a la política, se da mucho que una vez nos preguntábamos con mi señora, decimos, ¿por qué tanto actor, tanta persona pública ha llegado a la política? Y no solo eso, sino que habiendo gente muy preparada, ha tomado el cargo de la persona pública. Y claro, se premia lo que la gente considera. Se premia lo que la gente considera más atractivo visualmente, o sea, la persona que cautiva mejor hablando, que convence más a la audiencia. Es bastante, siento como el personaje cargando la idea de Sí, alguna claro, forma. Y te iba a preguntar, ya que mencionabas a Boric, te iba a decir, ¿cuál es tu así como lectura de cómo lo ha hecho? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo te parece que va la situación hasta ahora? se lo dije en persona hace una semana, no lo había visto en un año. Creo que es un buen tipo que hace un gobierno desastroso. Creo que es una buena persona con Desastroso. un gobierno desastroso nomás. Creo que su coalición es un desastre. Que hay gente muy noble, pero lo están haciendo muy mal. Porque dijeron cosas muy tontas en el pasado, por Twitter, en su entrevista, y siguen haciendo algunas tonteras y predicando. Creo que algunos quieren fundar una iglesia, no un país. La política es otra cosa. Claro. La política es otra cosa. Es caminar con pecadores, santos.
es pactar, es construir con un objetivo más grande. No estoy de acuerdo, no soy opositor porque él pertenece, en el mundo de mis valores, está más cerca de mis valores que Cast. Entonces, claro, es súper Claro. difícil la respuesta. Voté por él, lo volvería a hacer, pero creo que está haciendo un muy mal gobierno. Creo que es un desastre. Yo me voy a mojar el potito también, voy a ser honesto y transparente porque te pedí eso y me parece que lo mínimo es que es verlo de la misma forma. Pero te voy a contar de alguna forma una anécdota que no cuento nunca. Uno no cuenta, viste, que dicen el voto es privado, uno no habla del tema. Pero en este caso me parece que viene al caso. A mí me parece, hay dos personas que en la política chilena yo encuentro, más allá de que mi lectura, el sistema político es el que requiere ser distinto, no la forma en la que están llevando los protagonistas, sino el sistema en sí. Pero más allá de eso, hay una característica que siento que comparten Gabriel Boric y el único candidato presidencial chileno por el que yo he votado. Yo llegué a Chile a los 16, 17 años y a los 18 tenía la posibilidad de votar. No voté un par de veces. Después tuve la posibilidad de votar una vez, que lo hice, y de ahí en adelante no volví a votar y nunca más voté hasta ahora, no, sigo sin votar. Pero esas personas comparten eso. Boric y la persona por la que voté, que es tú. Un hombre sin... Eres la única persona por la que voté en Chile. Y el motivo por el que dejé de votar, que también de alguna forma lo mencionabas, es el hecho de que yo decía, estas ideas independientes, pero ¿sabes qué? Más allá de la idea específica, más allá del tecnicismo del que se mencionaba, tu pasión, tus ganas sinceras de buscar la forma de que algo sea mejor. Eso era lo que a mí me hacía creer en esa idea. Y al momento que los partidos políticos empiezan a ver tu popularidad y a ofertar de alguna forma aliarse contigo, y tú tienes que transar ciertas cosas para participar y ellos tienen que transar ciertas cosas para invitarte, ahí a mí se me hace como decir, bueno, ahí es donde empieza a no funcionar. Porque uno tiene una cosa que quiere estructurar y después le ponen, es como en mi caso cuando en publicidad hago un video y me piden el mismo video pero que le ponga el loguito más grande o que le cambie. No, o dame vos una idea o yo hago esta idea, ¿cachai? Pero no puede ser una idea independiente política con la nutrición de 50 personas que quieren protagonizar algo de eso también, ¿no? Es súper buen punto. Yo creo que esto es lo complejo de la política y es lo que la hace más complicada que otras actividades. Y es que es la suma de mínimos, porque nunca eres mayoría por tu encanto. La mayoría es un constructo para llenar. Claro, Acuérdate cómo funciona la democracia: es un apellido en un papel. Tú que eres hombre de claro, comunicaciones, está tu apellido y eso significa algo. Y ese algo, ese apellido, en mi caso Marco, etcétera, o Boric o quien sea, tú te dices voy a votar por un apellido, bien loco. No hay un programa de gobierno, hay una emoción. Tú vas un día de la elección y aparecen 5 nombres. Negros, el papel más triste de tu vida, no tiene ni título, ni fecha, nada. Apellidos. Y tienes que decir claro, en un papel, eso representa, estoy inventando, lo que tú quieras: eficiencia, mercado, Estado, transparencia, pasión. claro, Ya claro, son lo claro. llenos de contenido. Y la llenada de contenido del apellido, que es la parte que es más incomprensible, y por eso es tan desafiante tu posición, es que estamos obligados a convivir con otra suma de mínimos que no son parecidos a nosotros. O sea, Claro. porque además el sistema liberal representativo tiene 2 vueltas. En la primera vuelta tú votas, voy a inventar, votas por mí o por quien sea. Tú dices, mira, este es mi... Pero en segunda vuelta te faltan 25 puntos. Boric sacó 25%. Le faltaba 26%, le faltaba el doble de lo que él tenía. Tenía que buscar Sí, sí, votos sí. de gente que, por ejemplo, yo voté contra él en la primera ronda, si voté por mí. Yo no voté por él, yo lo dije en un debate, que Boric era mal candidato, no estaba preparado y hacer un mal gobierno. Lo dije, se lo dije a él, le dije, yo creo que tú eres un desastre. Por eso yo soy candidato. Me fue mal, saqué casi el 8%. Él sacó el 25%. Para ganar la Cast necesitase 51. O sea, le faltaba todos los votos que él no obtuvo, el 100% de sus votos. Tuve que venir a mi casa, Claro. hablar conmigo, y a quien él no le gustó mi posición, a mí no me gustaba él y lo apoyé. Eso, una lectura es dos vendidos, dos transacciones, dos comerciantes negociando. Es una visión. Y la otra es dos adultos que dijeron, mira, yo tengo un dilema, yo Marco, tengo a Cast y te tengo a ti. A mí no me gustas tú, pero mucho menos me gusta Cast. Y él dijo, Claro. a mí me carga Marco, tengo que venir a su casa a comer mierda porque él dijo horrores de mí. Y yo lo miré y le dije, Claro. y vino y dijo, necesito tu voto. Ningún problema, no tienes. No le puse condiciones. Yo creo que la única diferencia está en lo que te mueve. Quizás una respuesta que te puede ayudar. Es que la única diferencia no es que pactemos o no. Y tienes razón, que pactar
es complicada. La pregunta es ¿por qué pactamos? ¿Y para qué? Y creo que ahí está, yo siempre, filosofía de nuevo, yo entendí un carajo, pero me gusta hablar de eso, no entendí nada. Pero hay una cosa que se llama la teleología, la ciencia de la finalidad, el fin, el para Claro, qué. Y creo que tú en comunicación lo sabes bien, como experto que eres, siempre hay un para qué. Sin para qué no tiene sentido nada. No un objetivo, la claro. finalidad. Bueno, yo creo que todo se justifica, casi, no todo, no todo, si la finalidad es sana. O sea, yo puedo pactar con mi enemigo si es, por ejemplo, título demagógico, para que no haya ningún niño llorando. Puedo pactar con mi enemigo para que no haya hambre en los niños. Ese es el punto. Y la pregunta es, ¿hasta dónde pactas? Yo no tengo problema en pactar si es para algo noble. El problema, y mi crítica a la clase política tradicional, es que pactan lo que tú insinuaste. Pactan por lucas, por cargos, por fama. Mi único antídoto frente a tu interpelación es que yo en 12 años, 13 años, no he tenido ningún cargo porque no he querido. Nunca. Yo perdí. No, y perdón, Marco, pero quiero decirte una cosa que me parece importante. Yo en ningún caso lo digo como que es algo negativo. A mí me pasa con el mundo capitalista, con no sé qué, que yo tengo unas ideas terribles, locas de vivir en ciertas comunidades y la naturaleza y todo. Pero mientras yo estoy jugando al Monopoly, yo quiero ganar. Claro. Y mientras las reglas en esta, la forma de generar un cambio real es mucho más esa de vincularse con un adulto pensante y decir cómo solucionamos que no ocurra esto que consideramos peor correctamente. Pero nada, me parece, digo, bacán que se den esas conversaciones, que se busquen las formas de generar esas, no sé, nuevas instancias para la forma en la que estamos viviendo. Y aprovecho eso para preguntarte una cosa. Dame un segundo porque se me había venido una idea a la cabeza recién y te la quería decir, no quiero que se me olvide. Te iba a consultar sobre el propósito, sobre... bueno, después ya me va a venir la idea y te la comentaré. Pero sobre tu propósito, ¿cuál sientes tú que es? Ah, ya me acordé. Tú decías del por qué, ¿no? Del por qué alguien hace algo. Y yo tengo una estrategia que utilizo para presentar ideas de negocios a marcas que me ha funcionado muy bien, que tiene tres conceptos. Son diapositivas de PowerPoint, pero tiene tres conceptos. Y es why, what, how. Entonces yo parto la presentación diciendo por qué yo estoy sentado acá. Tú tienes esto y te falta esto, o esto te haría bien, etc. Después, ¿qué es lo que yo ofrezco? Y después, ¿cómo él puede adquirirlo? Pero interesante lo que decías, porque claro, estableciendo un por qué, todo el otro va a tener más sentido si te cuento después el resto de la historia. Y eso te iba a decir, ¿cuál es tu por qué? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es la situación ideal planteada de aquí a un futuro donde tú te sentirías logrado así? Esto es lo que yo quería. Yo tengo una experiencia preciosa de chico que es en París, trago corta. Vivía en un barrio muy malo. No, habla Vivía en tranquilo. un barrio muy malo porque en París el metro cuadrado es más caro según el centro. Y yo vivía dentro de París, pero en el límite, con mi madre. Ahí vendían heroína, era un horror. 1973, Ya. ubícate. El año de la corneta, o sea, hace muchos años. Ahí vivía yo con el año del peo, como decían antiguamente en Chile, hace muchos años. Y yo Claro. vivía dentro de París, pero en el borde interno de intramuros. Y mi abuelo vivía en un barrio espectacular, pero en un departamento más chico. Y me cambiaron de barrio para que no me educara con narcotraficantes, heroinómanos, tragedias. Todos mis compañeros de curso, sus papás estaban presos, era bien sórdido todo. Y a los 8 años me cambian de colegio. Y me voy a un liceo público, en un mejor barrio, y me voy a vivir con mi abuelo. La ley allá es muy exigente, no hay libertad de elegir. Si quieres un mejor colegio, tienes que cambiarte de Ya. barrio. Y me fui a vivir con mi abuelo, me fui a vivir con ellos, con dos viejos encantadores que se murieron. Y ahí viví una experiencia positiva que me marcó para Chile. Mi mejor amigo era Saladin, Rashid, Olivier. Los tres eran árabes. Uno, el papá vendía hot Ya. dog. Ah, perdón, el cuarto era Guillaume, que era el hijo del intendente de París. O sea, hiper rico. Uno vendía Claro. hot dog en la esquina. El otro, su mamá, no me acuerdo, pero era tenía 7 hermanos, era como medio huérfano de padre. Olivier vendía y Rashid no me acuerdo bien. Y el otro era el intendente. Y la otra era Sofía, que era la hija del arquitecto. Y viví la educación pública como si fuera yo un príncipe. Nunca supe mi apellido. Yo sabía que me llamaba Claro. Marco. Marco. Y no me sé el apellido de Saladín, ni de Rashid, ni de Olivier. Guillaume sigo siendo amigo de toda la vida ahora. Lo que te quiero contar es que esa experiencia de la educación pública, donde da lo mismo tu color de piel y tu apellido, para mí fue emancipadora. Claro. Mi por qué es que yo creo que en Chile los negros y los blancos estudian juntos. Yo quiero que se acabe la segmentación. Ahora, para eso es súper difícil, porque
Mis hijas estuvieron en colegios privados. Y yo entiendo lo que me va a decir alguien. Me va a decir, te gusta a ti, pero tus hijas fueron a privados, no fueron. Claro, porque, y esta es mi pelea con Bachelet, que fue muy incompetente en su reforma educacional. Lo que hay que hacer es meter mucha plata en los liceos públicos. Mejorar a tal nivel los liceos públicos que tú y yo queramos meter a nuestros hijos en el sistema público, porque es gratis y porque es espectacular. Hay internet, baños espectaculares, profesores súper bien pagados. Pero mientras eso no ocurra, vamos a seguir teniendo una república muy triste, porque en realidad Chile, tú sabes que no estudia a sus niños, no educa a sus niños. Los niños no se educan en el Estado de Chile. La república apenas educa el 36% de los niños. El resto está en los particulares subvencionados, en los privados. El porqué mío es la educación pública. Porque creo que hay una experiencia vital ahí. No es solamente buena onda. No. Es que, humildemente, yo no fui un gran alumno. Pero esa experiencia de haber estudiado con musulmanes, sin racismo, sin clasismo, es la mitad de lo que yo he logrado en mi vida. No soy prejuicioso. Soy bien intencionado. Por eso me he mandado cagadas y me han dejado cagadas en la vida. Porque soy un tipo de corazón. Y el corazón, sí, creo que lo tuve bien puesto. No fue porque mi padre, mi madre. No. Fue la educación pública. Ahí me enseñaron a respetar sin apellido, sin color de piel. Me daba lo mismo. Última anécdota. Yo invité a Saladín a mi casa a mi cumpleaños y no vino. Y entonces a mi mamá le dije, ¿por qué no vino Saladín? Y mi madre al día siguiente fue a hablar con la mamá de Saladín. Y la mamá de Saladín le dijo, mire, yo no puedo mandar a mi hijo a su casa, porque tengo 7 hijos. Si mi hijo va en mi cultura, tenemos que invitar a Marco de vuelta. Y eso no va a ocurrir nunca, porque no cabe Marco en una fiesta, en mi casa. No tengo espacio. Por tanto, mi hijo no va a ir. Pues no se preocupe, que mi hijo no sufre, porque tiene 6 hermanos geniales, y no lo voy a enviar porque mi regla es distinta. Y yo me acuerdo que yo miré durante años a este amigo como, qué pena, no va a los cumpleaños. Me da una pena negra. Pero él estaba tranquilo él, porque él entendía que su problema era la reciprocidad. Él no podía ser recíproco y él no iba a ir. Él no quería tener una deuda conmigo. Tú dirás que tonto el ejemplo, pero aprendí, equivocado o no, que existían otras culturas. Eso hace que yo no sea clasista ni racista y que sea progresista. Esa experiencia fue pagada por el Estado francés. Y yo pido que esa experiencia la vivan otros. Esa es toda mi batalla. Que los hijos nuestros no dependan del dinero que tenemos, Juan Pablo. Tú y tus hijos y los míos, ¿qué tienen, básicamente? Tienen un código de barra atrás que dice el precio. Los amigos de tus hijos. Como cuando uno va a la clínica y te ponen ahí lo más visual, te ponen el cosito con el código de barra y ahí pasa ahí, pip, pip, se suma la radiografía, se suma todo. Todo el mundo social de nuestros hijos, todo el mundo social de nuestros hijos está condicionado por el ingreso tuyo. Eso es una locura. Claro. O sea, no tienen amigos de otros mundos sociales. Pero no solamente los que somos privilegiados, también la clase media. Manda a sus hijos a un colegio que pueden pagar 10 lucas, 20 lucas, lo que tú quieras. Pero también son particulares subvencionados. Y los niños más pobres van al liceo público. ¿Qué tienen en común? Que no pueden pagar. La única que reúne a un estudiante del liceo público de otro es que no puede pagar. Fíjate la vida que tienen. Yo estoy aquí. No, y también la forma en la que se encapsulan las ideas en grupos distintos, en colegios distintos, en sectores distintos. Todos acá hablan y piensan y comentan lo que escuchan en su casa y en forma como Padre Rico, Padre Pobre de Kiyosaki, que las dos formas de ver su día a día. Y te iba a comentar una idea que se me venía a la cabeza la otra vez, ¿no? Sobre la salud, la educación y la política. Me sentía como... Me hacía acordar de alguna forma tu experiencia en París. Yo viví cuando tenía 8 años, hasta como 3 años y medio en Canadá, de forma ilegal con mis padres también. Y también era toda esta situación, íbamos a un colegio público, Yorkwood School, en un cruce de calles que se llamaban Jane y Finch, que era como las calles más peligrosas de Toronto. Y era realmente una locura. De hecho, allá los afroamericanos me defendían a mí y los latinos de El Salvador, de Nicaragua, de Guatemala, me trataban horrible y me robaban las cosas. Era una locura. Pero de alguna forma una de las cosas que me di cuenta, tanto viviendo en Canadá como en algunos otros lugares que me tocó antes de llegar acá a Chile, es que ocurría algo en todos los lugares similar con respecto a la política. Y era que los políticos tenían la opción de velar por ejemplo, no sé, una comuna o un país, pero como tú decías bien, tenían la opción también de sacarle el culo a la jeringa de alguna manera y aprovechar todos los servicios mejores del país. Es decir, ser, no sé, alcalde de una comuna pero vivir en otra, o ser representante de la salud pública pero ir a la privada.
Y más allá de la forma en la que un político dice, no, mira, el sueldo actualmente de este cargo político es tal, y la gente dice, ah, bueno, quizás no es tanto, sabemos que hay muchas otras formas de generar ingresos que en muchos casos se ejercen. Entonces, no es eso. Yo creo que lo que la gente que se enoja y que quiere romper todo y estas situaciones que hemos visto tanto últimamente, tiene que ver con el hecho de decir, no estamos ciegos, no estamos no viendo que la situación es distinta para ustedes. Entonces, me parece que una buena idea quizás podría ser que para ingresar a un cargo político de cualquier tipo, por obligación uno tenga que participar en todo lo que el Estado ofrece, en la salud pública, en la educación pública y toda su cadena familiar, cosa de que en un corto tiempo esas personas que tienen tanto la capacidad como los recursos se encarguen de solucionarlo de una vez, porque ahí perdés realmente los privilegios. No es como que gano poco o que dono el sueldo, sino no vas más a la clínica y vas a ir acá hasta que lo soluciones de alguna manera. Y eso quizás puede muñequear un poco la balanza. Es súper buena idea, ¿No? te la voy a inspirar en ella, súper buena. Solo también que a veces no hay que meter la cabeza al cemento para hacer cemento. O sea, a mí lo que me calienta y me enoja es que estamos discutiendo algo que es súper de sentido común. Y eso, a mí me acusaron estas ideas, no a mí, las ideas de revolucionarias. No tiene nada de revolucionario lo que estamos hablando, es sentido común. Es una oferta mixta, público-privada. Si no es, eso a mí es lo que me enloquece y por eso tengo tanta pasión y peleo tanto en televisión. Me irrita, porque es decirle, solamente porque han secuestrado a los chilenos y le han hecho creer que las FP son normal, que el sistema educativo es normal, Claro. es lavado cerebro, porque no es verdad. El grueso de la Y humanidad. también un poco sentarse a pensar. También un poco esto, ¿no? Sentarse a pensar, a decir, che, ¿qué te parece? ¿Cómo se podría En vez de todo el mundo parece que tienen la solución específica, clara para todo y no se puede plantear o comentar inmediatamente. Y otra cosa que yo siento que a ti te ocurrió mucho de esto que mencionabas, decías una idea y te la atormentaban, es mucho también de cuando la competencia te percibe atractivo para la audiencia, te quiere pisotear. Y hemos visto en todo el mundo que se pueden hasta programar bots que manden puteadas y que fomenten ideas en contra de una persona, ¿no? Como decían en El arte de la guerra, Sun Tzu, que Sí. es más fácil agarrar a tu equipo en contra de alguien en común que a favor de una idea. Entonces agarrar y decir, oye, miren, lo que está diciendo es más fácil eso, darle con el palo al que está creciendo, que dedicar tiempo a pensar algo inteligente o a sentarse a debatir una idea tan compleja como la que estamos hablando, ¿no? Yo me acuerdo otro código que aprendí de chico, que es un desastre para la vida, pero que estaba prohibido acusetear. En mi colegio, en mi liceo era muy grave, el que acusaba. O sea, si tú cometías un error en el colegio, no había que denunciarte. No era un pacto de silencio, era un pacto de lealtad. No se acuseteaba. Si lo descubrían, era, te invento, alguien que se escapaba del colegio, tú no ibas donde el profesor a decir, oye, este se escapó del colegio. Claro. Claro. Uno era solidario y dice, bueno, se escapó. Y nos hacíamos, había un pacto muy simpático depende, no estoy hablando de cosas terribles, pero eran cosas como, no acusetees al tipo. Y había un par que decía, no, yo voy a ir a denunciar de que te invento, Juan faltó a clase, déjalo tranquilo. Y había algo ahí, entre razas, países distintos, que era la construcción de un piso común de conversación. Yo siento que en Chile no tenemos siquiera un piso de conversación. No queremos estar juntos, no queremos Claro. mal. Los chilenos, fíjate, veía la manera en que festejan el mundial los argentinos. Es una alegría, de una locura, pero de una alegría, de un país que está hiper complicado y sale una alegría argentina. Claro. Bueno, nosotros, cada vez que nos va bien, destruimos la plaza de la dignidad o como quieras llamarla. Cada vez que en un país que la cultura es romper todo, ganamos algo, rompemos todo. Esto hay que romper. La felicidad, un poco lo que pasó con el estallido social. Yo soy muy gozador de lo que pasó, pero también reconozco que hubo mucha violencia. Fíjate, el primer reflejo de mucha gente que protestó fue quemar las estaciones de trenes que ellos mismos utilizaban. Es loco, tú rompes, porque en Francia los chalecos amarillos rompieron las tiendas Louis Vuitton, rompieron los bancos, rompieron, fíjate lo que hicieron contra el capitalismo, rompían los símbolos del lujo. En Chile el metro. Qué loco, porque yo no justifico ninguna de las dos cosas, pero no justifico, pero podría entendido que quemen nada, pero si rompen un símbolo de la riqueza, no lo justifico, pero hay un elemento ahí. Lo que es irracional es quemar tu propio medio de transporte. ¿Sí? Eso, ¿Y hoy lo encuentras irracional? Así como que no se te hace una idea de explicación en la cabeza de por qué motivo podría ser. sí, yo defendí el estallido social, salvo los excesos de violencia y a mí el que me cargó también. No, Pero me parece sí, que hay perdón. una explicación de estar la rabia,
que quiero que el sistema político corrija, y fueron muy lejos. Me parece que hasta ahí, incluso la sociedad chilena toleró esa violencia hasta un cierto punto. Hasta un cierto punto. Y yo creo que hubo excesos, por supuesto, policiales, pero también hubo excesos de algunas protestas que fueron... Sí, sí, yo estoy de acuerdo que también, y me parece que eso es también terrible, el hecho de no poder decir las cosas como son y estar siempre teniendo que cuidarse de alguna forma, que si decimos como, no sé, me pareció mal que rompieran cosas en el estallido, mañana te dicen, ¿cómo estás en contra de esto? O sos de este área política, etcétera, ¿no? Pero sin duda que fue horrible todo lo que se destruyó, que no es motivo para, o sea, que no es justificativo para cambiar ninguna idea. Pero por lo menos a mí se me venía en la cabeza, sobre todo con el tema del metro. Claro, quizás no es una manifestación poética en contra del capitalismo, pero sí es una forma de decir, quiero romper el sistema que me viene prometiendo que si yo me levanto temprano y trabajo y pago las cuentas y hago estas cosas voy a estar bien. Y nunca estoy bien, nunca puedo pagar nada. Como que siento que el metro representa también parte de ese sistema completo, ¿no? Como ¿Por qué no cambiamos? Que te deja ir a trabajar. Te propongo un cambio de concepto. Yo estoy a favor de la desobediencia civil. Creo que los países avanzan también cuando hay desobediencia civil. Un ejemplo. En Estados Unidos, cuando había apartheid, de hecho, cuando había discriminación racial, una mujer negra no se quiso parar de un asiento que era para blancos en un bus. Desobedeció la norma. Uh-huh. O sea, la desobediencia civil no es lo que yo condeno. Yo estoy a favor de un cierto tipo de desobediencia civil. Cuando los jóvenes no pagan el metro, ese día fue clave como símbolo. Porque no era acuérdense que el aumento del metro no era para ellos, era para sus padres. Por eso fue tan fuerte el gesto. Ellos dicen, yo no pago, pero si el gobierno les decía, pero si a ti no te lo subí, me da lo mismo. Yo soy solidario con mis padres que no pueden pagar esto. Esa es la fuerza del movimiento estudiantil siempre, que su legitimidad se funda en que nada es para ellos. Por eso son tan fascinantes los movimientos estudiantiles. Esa es la desobediencia civil que yo valoro, que creo necesaria. Otra cosa es quemar un metro, porque en la pasada se te puede quemar un ser humano. Entonces, no, más vale. Claro, yo entiendo, y qué bueno que lo digas, lo inteligente y lo amable que eres, de que esta es la parte difícil, es que está tan violento el ambiente en Chile. Estamos pudriendo la conversación, que ya no se puede siquiera reflexionar críticamente. Eso es, porque te tiran los palos de todos lados. Y esa es la simplificación del debate. Yo creo que hay que volver a la audacia, y lo corajudo es aceptar la complejidad del debate. A mí cuando la derecha dice el estallido social fue solo violencia, es injusto. O la gente dice que la violencia estuvo de más, es que sin violencia no habría pasado a la Asamblea Constituyente. Y al mismo tiempo, ¿te acuerdas cuando te decía el ejemplo de lo complejo? Esto es lo complejo. La violencia fue clave para que hubiese una Asamblea Constituyente. No me gusta la violencia, no la practico, la condeno, pero tampoco soy tan cínico, porque hubo miles de protestas no violentas y nunca hubo una Asamblea Constituyente. O sea, te fijas que la pregunta es, ¿cómo hacemos para condenar lo condenable y al mismo tiempo reconocer que hubo una parte de la desobediencia civil que fue esencial para que Chile tomara nota de querer aceptar la desigualdad? Ahora el plebiscito se perdió, pero la derecha reconoce que tiene que corregir. La derecha chilena reconoce que está equivocada. Lo han dicho ellos. Reconoce que se equivocaron, que para que nunca más haya un estallido hay que hacer reforma tributaria, hay que hacer educación pública. Lo reconocen ahora. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con todo lo que pasó? Reconocer en su mérito y ese es el pensamiento complejo y no simplificador. Claro. Comparto. Voy a poner así un freno de mano de golpe y cambiar de dirección para que no se haga tan pesado, que es tardecito. En este momento son ya las 9 para conversar más tranquilo. Y te iba a preguntar, ¿qué cosa te gusta hacer a ti de manera recreativa? Así como cuando tenés tiempo libre, cuando querés disfrutar de un buen rato, ¿qué actividad disfrutás de hacer? Yo, Juan Pedro, no tengo tu espectacular aspecto, pero soy un súper deportista. Lo más injusto que hay este cuerpo que tengo, es una condena genética, porque juego tenis, no, por favor. Juego tenis, mucho. Y he trotado por todas las ciudades de Chile y del mundo. Troto, camino, mira, el deporte que me gusta es el tenis, eso lo disfruto mucho. Camino y troto mucho. Y no logro adelgazar, pero me fascina el deporte. Yo no tengo una relación utilitaria al deporte, no solamente por el peso, es que lo disfruto mucho. No, claro, por eso lo hace bien. Y lo otro que hago mucho... Te voy a invitar un día a subir un cerrito. A nosotros nos subimos con unos amigos cerros de acá de Santiago, distintos. La Quebrada de Macul, el San Ramón, el Manquehue, y te voy a avisar a ver si te prende y nos subimos un cerrito un día que está bueno. Buen panorama. Una vez vi, sorprendentemente, una entrevista radial subiendo un cerro.
O sea, soy una bestia para Suiza. Ah, mirá, excelente. Ahí desayunamos la cumbre. Dale, dale. Che, ¿y qué te iba a decir? Cuéntame tú algo que me quieras preguntar, algún tema que te parece importante conversar hoy en día. No, yo creo que tú tienes un observatorio de Chile fascinante, alguien que está todo el día en interacción como lo estás tú. Y la pregunta es, ¿tú crees que los chilenos están de verdad pidiendo solamente orden o también piden justicia social? Ah, qué buena pregunta. Sí, yo creo que sin duda piden un conjunto de cosas que tienen que ver con el orden y tienen que ver con la justicia social. Y la justicia social no solo en casos puntuales, sino en lo transversal, en el día a día, en lo que vemos cuando una tienda como La Polar tiene por tercera vez en la semana una situación con marcas irregulares y todos siguen trabajando, las tiendas siguen abiertas, la ropa se sigue vendiendo, pero hay una señora vendiendo naranjas en la calle y la esposa la meten dentro de una camioneta. Entonces, eso es un poco molesto para todos y hoy en día es distinto de la narrativa que se vendía antes, que era la que los medios, que quizás estaban financiados por alguna empresa, decían. Hoy en día es inmediato y todo el mundo tiene una cámara testigo, entonces no te pueden contar una película distinta a la que fue. Si la señora fue arrestada con las naranjas, ves el video, y si los tipos que están trayendo productos falsos y vendiéndoselo a las personas que más les cuesta comprarlos también, ¿no? No tiene ninguna repercusión. Por supuesto que me parece que la gente suma enojo, suma desconformidad y de un momento a otro explota también, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Creo que la agenda del abuso de las empresas privadas es el carburante del enojo. Son las FP y las empresas privadas que abusan. Y ese me parece que es el cemento en el cual marcha la rabia. El tema es que la solución es complicada cuando tienes crisis económica. Necesitas al privado para que invierte al mismo tiempo. Necesitas al Estado para que distribuya. Esas dos cosas son complejas. Y lo otro que a mí me pasa, así como en reflexión sobre la manera en la que vivimos del capitalismo, ¿no? Que mi hermano ve súper a favor el capitalismo con ciertos aspectos distintos y todo, pero con ciertos cambios, pero de alguna manera lo encuentra uno de los mejores, peores opciones o no tan males de alguna manera. A mí el problema que me produce es que desde su gestación requiere que todo se trance por dinero. Si vos tenés un espacio con tomates en tu casa, ahora tenés que buscar cómo agrandarlo, cómo poner más tomates, y si los vendiste este año y te fue bien, te compraste un auto, el año que viene te tenés que comprar un auto mejor y una casa más grande y viajar a un lugar más lejos, y eso nunca tiene límite, tanto en la forma en la que vive la persona, buscando estos rush de dopamina comprándose algo nuevo, como en la forma en la que se mantiene vivo su terreno de tomate, que termina siendo destruido a la, no sé, tercera plantación seguida de buscarlo. En cambio, si esa persona comiera los tomates y se bañara en un río y compartiera con su comunidad, viviría en un estado distinto. Pero claro, es muy difícil corromper una estructura mundial que está sustentada en este mercado capitalista. Mi preocupación es esa, que la salud, el doctor no está tratando de sanarte, está tratando de sanarte en los 15 minutos que tiene porque tiene que tener un número de pacientes para que se pueda facturar. El profesor tiene que darte conocimiento en el año, estiradito en la hora de pega y con su carga de opinión que quiere. Entonces es muy, muy difícil así construir, no sé, una sociedad distinta, ¿no? O sustentable, o todo lo que se plantea día a día en todos los espacios políticos. Yo creo que, por eso hablaba de finalidad, creo que el otro debate, que para otro programa, es cómo se mide el éxito. La medición es el incentivo. O sea, el profesor lo mide con el CIMSI, con la PTU, con la PAES. ¿Por qué va a educar distinto si lo estás evaluando con una prueba patética que es la PAES? Sí. Mirá, por ejemplo, diste un ejemplo espectacular y seguro, como tú me decías que te costaba también prestar atención, se relaciona con eso también. A mí me pasaba mucho que durante un montón de tiempo me sentí un gil, así como cuando era chico. Me pasaba eso en el colegio, así como decían una materia que todos mis compañeros aprendían y yo no me la aprendía. Y no me interesaba y nunca más sabía ni de qué se habló en el colegio. Entonces tenía esa percepción mía de inseguridad y de sentirme menos que el resto continuamente, lo que fue una carga durante gran parte de mi vida. Sin embargo, cuando tú... esto también me pasa, lo de cambiarme de idea y olvidarme de qué estaba diciendo. De la medición. Pero sin embargo, sí. Pero sin embargo, si yo agarro un tema, mira, hoy en día me toca, te contaba, comentar en las artes marciales mixtas en Chile. Yo no soy periodista, no soy peleador, pero tuve la otra parte de la enfermedad que se llama hiperfijación o hiperenfoque en las artes marciales mixtas. Y estuve como 5 años viendo todos los videos para arriba y para abajo, me aprendí los nombres, los golpes, los peleadores, la fecha.
Impresionantemente, del 90% del otro no tengo idea, pero de eso me acordé mucho. Y me terminó entregando los recursos que yo necesitaba para terminar comentando en TNT Sports durante el último año y ahora en TVN durante la próxima semana. Lo que para mí es fascinante y nunca lo hubiera logrado si me hubiera dejado llevar por esta narrativa del colegio de decir, no, 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 si tú no sabes un poquito de todas estas cosas, no eres bueno para la sociedad en la que estamos. Y eso es a todas luces lo que se le dice al niño. O sea, te vas en penitencia, te saco las cosas que te gustan, no eres bueno para lo que te plantea la sociedad. Y es durísimo, ¿no? Por eso creo que el debate de otra generación, pero un debate en la medición, cómo estamos midiendo, como con lo que dices tú, los doctores se les mide por sanar personas o por atender a muchas, lo mismo con la justicia, por abrir procesos o por resolver los procesos. A un gobierno se le mide por perseguir delincuentes o evitar que existan delincuentes. Pero la medición está puesta de otra manera. Los indicadores son, este gobierno ha logrado meter presos muchos delincuentes. ¿Cuál es la buena noticia? Es que aumentan los delincuentes y no los presos. Es como la frase del lenguaje, todos usamos. Yo no quiero impunidad, que persigan al violador. Sí, pues Juan ya violó. Ya, el tema no es que lo metan preso, no, lógico, pero el tema es que hay que evitar la violación, la violada, el trauma. Seguro. No te lo quita nadie. Entonces, el tema es dónde pones el acento. Yo creo que estamos en un problema. Está mucho más puesto el acento en la persecución del delincuente que evitar que existan delincuentes. Es medio hippie lo que estoy diciendo, pero sí creo que pasa con los niños. No, pero es real, o darle alternativas, claro, darle los recursos que necesita para no tener que ir a robar, para no tener que buscar la educación en el narco de su barrio. El indicador de éxito va a ser una prueba que es patética, una prueba que es patética, que es alternativa A, B, C, D, todas las anteriores, ninguna de las anteriores. De eso se trata, la prueba de tus hijos. Los van a medir después de ir a un preuniversitario. Además del colegio, como el colegio no enseña una mierda para eso, tienen que ir a un preuniversitario, los que tienen plata, y hacer un ensayo PSU, PTU, PAES, para mecanizar. ¿Pero en qué parte razonaron? Sí. ¿Cómo solucionaron un problema? ¿Cómo se plantearon una meta? ¿Qué dificultades hay? ¿Cómo las resuelvo? No, es esto, tiki, 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 tiki. Bien, check. Claro, pero además en tu vida nunca más usaste el sistema psicométrico de opción múltiple estándar. Nunca más. Tú no vas a comentar, no tú dices, hola, buenas tardes en tu comentario en TVN. Alternativa A, B. No. Claro. O sea, yo le vuelvo a la medición. Medir es el drama de nuestra sociedad. Si medimos distinto, tenemos resultados distintos. Pero estamos midiendo de una manera equivocada. Y hoy en día, ojo, porque lo que decíamos de la narrativa y el mensaje que se promueve o se fomenta tanto en los medios como en los videoclips y todo esto, es esto de todos facturamos, ¿no? Y cuanto más bacán es tu auto y más dientes de oro y cadenas innecesarias, una arriba de la otra, incómodo así de cadena, mejor, o sea, más se fomenta eso como algo que uno debería perseguir de alguna forma y claro, no contribuye en nada a nuestro bienestar. Última pregunta antes de despedirnos, querido Marco Enríquez, te quería decir... Si tuvieras que hacer una película hoy en día, se corta todo lo político, te viene un arranque de creatividad, si sabes que me voy a ir un año, voy a hacer una película, voy a ponerme una meta, puede ser documental, puede ser ficción, y tenés la libertad de escoger a los protagonistas que quieras del mundo entero. ¿De qué se trataría tu largometraje? Yo soy de la comedia. Primero me haría una comedia. A mí me gusta el humor como vehículo para aproximarme. Haría una comedia. Una comedia, no sé, tenía que pensar, pero estoy muy grave en la vida. Profunda la pregunta, sí. ¿Hay una comedia? ¿Y qué comediante, algún comediante recomendable que te parezca bueno, que te guste? Bueno, mucho. Yo creo que Jaime Badel es un super actor en Chile, no lo veo hace 20 años, pero Jaime Badel es un super actor. A mí me fascinaba Badel. Jaime Badel es un actor espectacular. Y lo otro, esta pregunta mía, nomás porque dijiste que te gustaba y yo cada vez que alguien dice que le gusta la filosofía le quiero sacar algún datito. ¿Un libro de filosofía que te guste, que recomiendes, que te parezca bueno? Lo recomiendo siempre porque está vivo y es moderno, es Sandel, Michael Sandel, un profesor de Harvard, es gringo, no hay tantos filósofos gringos vivos y es súper sofisticado. Hay muchas películas de cine basadas en sus libros. ¿Te acuerdas de un militar que tiene que ir a salvar a 11 militares que están secuestrados y mueren todos? Un dilema ético. Me suena. Secuestrado, entonces, todo el dilema de si valía la pena salvar. Mueren 11 porque rescataron a un militar. Eso era, perdón. Hay uno que... sí, me acuerdo. Hollywood. Eso está basado en buena parte de estos dilemas de la filosofía. ¿Dónde está el elemento moral? Tremendo. Si vale la pena jugarse por un ser humano y se te mueren 30 tipos, un comando completo. ¿Tenía sentido? Etcétera, etcétera. Y es un libro que vale la pena leer. Michael Sandel. Excelente.
Lo buscaré y me lo voy a pedir para mi super biblioteca post-apocalíptica. Querido Marco Enrique Sominami, ha sido un verdadero placer conversar contigo. Lo pasé increíble, te agradezco por tu tiempo. Yo sé que estás sumamente ocupado y te diste un ratito para conversar conmigo. Un honor, Muchas gracias. saludos y Juan Pedro, un honor estar contigo nuevamente. Un abrazo. Gracias, Saludos querido. a todos. Un abrazo bien grande y nos vemos la próxima vez aquí en Futuras Leyendas.